son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar budín con pan frío. Vamos a ellos. 1 litro y 1/4 de leche entera de vaca a temperatura ambiente, 60 mililitros de vainilla, 1 taza de pasitas, 90 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y aparte un pedacito más del tamaño aproximadamente de 1 cucharada que vamos a utilizar para embarrarle a nuestro traste. Vamos a necesitar 1 taza y media de azúcar y 1 kilo de pan. Este pan puede ser del día anterior, de hace 2 días y puede ser de cualquier tipo de pan, ya sea pan de caja o sea pan Bimbo, puede ser también pan dulce, puede ser bolillo, telera o incluso baguettes. Todo tipo de pan dulce o simple, recuerda, pero no salado. Aproximadamente yo aquí tengo 1 kilo de pan viejo o pan frío. También vamos a necesitar un molde. Este molde puede ser el de tu preferencia. Yo voy a ocupar este. A este lo vamos a enmantequillar completamente. Pero si tú no lo quieres hacer como yo al horno, vas a necesitar una olla para hacerlo en la estufa, el cual ese molde le vas a poner mantequilla, luego le vas a poner papel aluminio por dentro y luego le vas a volver a poner mantequilla para agregar nuestra mezcla. Y lo vas a cocinar por 1 hora y media a flama baja directamente en la estufa, tapado. Vamos a la preparación. Vamos a empezar agregándole a nuestro pan frío la leche. Recuerda que la leche debe de estar a temperatura ambiente. Ahora le vamos a agregar la vainilla, los 60 mililitros. Este le dará un olor delicioso al momento que lo estés horneando. Ahora vamos a agregar el azúcar. Un ingrediente que no te mencioné es agregarle 1 cucharada de canela molida. Ese es mi secreto. De hecho, en el azúcar se ve cómo está perfectamente aquí, miren. Y vamos a agregar los 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Aquí voy a dejar el pedacito para enmantequillar mi molde. Y vamos a empezar a integrar. Este delicioso budín lo puedes acompañar en una tarde con un chocolate o un cafecito bien caliente y en compañía de tus familiares. Créeme que te va a encantar. El resultado es fenomenal, el sabor es increíble y el olor que te puedo contar. Aprovecha el pan que tienes y no lo tires. El resultado es increíble. Ya terminé de revolver todo perfectamente bien. Ahora le vamos a agregar la taza de pasitas. ¿Por qué agregar la taza de pasitas a lo último? Porque normalmente cuando estamos revolviendo todos los ingredientes, el pan, la leche, el azúcar, la vainilla y la mantequilla, estamos apachurrándolo para poderlo desbaratar completamente bien y que todos los ingredientes se integren. Por eso se le agregan las pasitas al final. De igual forma vamos a integrarlas. Quiero que observen la consistencia que tiene. No está seca, tampoco está nadando en leche. Es así como te tiene que quedar. Aquí tengo el pedacito de mantequilla, aproximadamente es 1 cucharada. Le vamos a empezar a untar la mantequilla en todas las paredes de nuestro molde. Esto es para que no se pegue. De todos modos, este molde es de teflón, no se pega, pero a mí me gusta agregárselo para que se tenga un mejor desprendimiento y no se me vayan a quedar pegados algunos pedazos. Ya quedó completamente bien impregnado con mantequilla. Ahora vamos a verterle la mezcla.
Con nuestra misma espátula vamos a tratar de acomodar a que quede parejo. Ya quedó. Ahora le vamos a poner una tapa encima o papel aluminio, lo que tú tengas. En este caso yo le voy a poner una tapa, ya que yo tengo varios moldes y este molde traía esta y la de rosca. Le voy a poner esta para taparlo en esta forma y así lo voy a llevar al horno. El horno ya lo tengo precalentándose desde hace 5 minutos a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Ahí va a estar durante 1 hora y cuarto. Vamos a llevarlo al horno. Recuerden que aquí va a estar a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit durante 1 hora y cuarto. Los veo en un rato. Pues ya pasó 1 hora y cuarto y nuestro budín ya está listo. Vamos a sacarlo con mucho cuidado, pero primero le vamos a quitar la tapa. Recuerda que está caliente. Como puedes observar, tiene un dorado increíble. Lo vamos a dejar en una rejilla a enfriar por media hora para poder empezar a desmoldarlo. Ya pasó media hora. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro molde y le vamos a dar unas sacudidas. Si te puedes dar cuenta, mira, se desprende fácilmente. Vamos a aflojar el broche. Y lo vamos a retirar. Mira qué bonito quedó. No se pegó para nada. Aquí tengo listo el platón donde voy a poner mi budín y lo vamos a voltear. Lo vamos a centrar perfectamente bien en el platón. E inmediatamente le vamos a quitar la base. Como te puedes dar cuenta, no se pegó para nada. Y quedó precioso, no está quemado. Si tú quieres le puedes agregar encima azúcar glass, chocolate derretido o incluso puedes fundir azúcar y agregarle encima. Esto ya aquí es opcional, es al gusto, pero a mi parecer a mí me gusta consumirlo así. Vamos a partir nuestro budín. Miren qué delicia y qué belleza de pan. No está batido y está perfectamente bien cocinado. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro budín de pan frío el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.